cristianos creemos eso, ¿verdad? De que cuando venimos a Cristo, pues ya no necesitamos nada más. Y obviamente Cristo es suficiente, ¿verdad? La salvación, cuando venimos a la salvación, todavía traemos situaciones no arregladas. Estoy hablando de la parte emocional, Usar porque ataduras fuertes, estructuras duras que impiden nuestra libertad. la O sea, salud mental o la salud y sanidad interior es como tener paz completa, completamente paz de quién eres, de lo que haces y hacia dónde vas. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso en Tesoros Escondidos. Les damos la bienvenida. Creemos que ustedes van a estar aquí presentes y quiero en este día presentarles a mi querida amiga, mi querida colaboradora en el ministerio, a Denise Machado. Hola, Denise. hola, hola Lili, estoy muy feliz de poder estar aquí de vuelta, que venimos con todo, ¿verdad Lili? Para ya de una u otra manera poder seguir platicando de temas tan interesantes que vamos a estar haciendo aquí en Tesoros Escondidos. Sí, empezamos con este tema tan interesante que es la sanidad interior, que es un tema que creo que muchas personas lo necesitan, si no es que todas. Yo también lo Es creo, Lili. de estar hablando. Quiero preguntarle que usted nos defina qué es sanidad interior, que nos platique un poquito. Bueno, yo basada en la Biblia, lo que dice en Lucas 4:17, dice hablando Jesús, que esto es tan importante, es básico que lo entendamos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Basados en esta palabra, nos damos cuenta que esto es el Evangelio, ¿verdad? La libertad que Dios está buscando, que necesitamos buscar cada uno para estar bien, porque todos los seres humanos hemos sido dañados de una de otra manera, desde niños o con situaciones pasadas, todos hemos sido dañados y la sanidad interior habla de esto, ¿verdad? De traer libertad a los oprimidos, de traer libertad a los cautivos, aquellos que están en situaciones de depresión. Vemos a través de todo el mundo cómo la gente sufre y está buscando esa libertad. Entonces, la sanidad interior es estar bien en lo que haces, en quién eres, sentirte bien y no como un sentimiento, sino como un todo, de vivir una vida plena. Y de eso se trata la sanidad interior. Ok, Lili, también antes de abordar lo que quiero platicarle, eh, también quiero preguntarle que hay personas que cuando llegamos a Cristo, creemos que ya llegamos con Cristo y ya todo se nos quita. Entonces, a veces consideramos de que ya estamos sanos en todos los aspectos, ya estamos libres en todos los aspectos. Entonces, me gustaría, porque yo ya lo entiendo, pero me gustaría que nos lo platicara de una manera más ligera, porque es importante nosotros buscar continuamente esta sanidad interior en nuestro caminar con Cristo. Sí, es que la mayoría de los cristianos creemos eso, ¿verdad? De cuando venimos a Cristo, pues ya no necesitamos nada más. Y obviamente Cristo es suficiente, ¿verdad? La salvación, cuando venimos a la salvación, eh, todavía traemos situaciones no arregladas y estoy hablando de la parte emocional, porque nuestras emociones están dañadas
todavía podemos caer en cierta depresión. Entonces, sabemos que así como cada persona busca el comer, el satisfacerse físicamente, en que nuestro cuerpo esté sano, parte de la sanidad interior son estar emocionalmente estable, especialmente ahorita que vemos que muchas personas sufren de eso, ¿verdad? Sufren de situaciones que aparentemente mentales, pero muchas de ellas son ocasionadas por maneras de vivir anteriormente de conocer a Cristo. Entonces, la salud mental o la sanidad interior es como tener paz completa, completamente paz de quién eres, de lo que haces y hacia dónde vas. Eso es la sanidad interior. Y yo quisiera aportar un poquito. En la mañana estaba leyendo Salmo 107 y quiero enfocarme en una parte que me gustaría leerles y presentar, porque aquí vamos a encontrar un poquito de lo que vamos a estar hablando de sanidad interior. Dice en Salmo 107 del 13 al 16: Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Entonces aquí hay dos cosas: puertas de bronce y barras de hierro. Y quiero Ujú, como definir qué es esto. Estas puertas de bronce dice que Dios las rompe, ¿no? En nuestra vida. Entonces, ¿qué son estas puertas de bronce? Pues es algo que nosotros no lo podemos hacer. Entonces necesitamos que Él lo haga, y la palabra está diciendo que Él lo va a hacer. Estas puertas de bronce pueden simbolizar ataduras fuertes, estructuras duras que impiden nuestra libertad, o sea, que ujú, nos encierran estas puertas. Entonces, que puede ser algo que el enemigo construye para encarcelar nuestra alma. Pueden ser traumas, pueden ser mentiras, pueden ser culpas, heridas profundas. Y por ujú, otra parte, tenemos estas puertas que nos encierran, y tenemos esto que son las barras de hierro, que también pueden representar como las cadenas, ¿no? Esto es diferente porque esto nos esclaviza. ujú, Entonces, al igual que las cadenas de hierro representan prisiones internas, fortalezas mentales o espirituales que nos van a ujú, esclavizar. Pensamientos repetitivos, miedos, patrones de comportamiento destructivos, heridas de la infancia. Entonces, ya teniendo esto, es importante ver que hay dos cosas que son diferentes. Cuando nosotros estamos encerrados, o sea, falta de libertad, y cuando nosotros estamos esclavizados. Y esto tiene mucho que ver con la sanidad interior, porque de eso se trata, que nosotros podamos salir de donde nos encontramos por diferentes situaciones, como usted comentaba. Y, y yo quería poner unos ejemplos que tal vez nos puedan ayudar a entender un poquito mejor cómo es que nosotros quedamos sin la libertad o quedamos esclavizados. Y yo tenía un ejemplo cuando tenemos miedo a hablar en público, ¿no? Entonces quiero hacer la diferencia entre estar encerrados, encarcelados, a estar esclavizados. Cuando nosotros estamos encarcelados, cuando tenemos miedo a hablar, sentimos nervios de hablar en público, nos sudan las manos, no queremos hacerlo. Eh, el temor, o sea, cuando me toca hacerlo, lo voy a hacer con temor, pero lo voy a hacer. Y tengo la posibilidad de cambiar, de practicar. Pero por el contrario, cuando nosotros estamos esclavizados, yo ni siquiera voy a querer pensar que voy a hablar en público. ¿Por qué? Porque el temor va a dominar lo que yo vaya a hacer de acción. Entonces ahí yo ya estoy esclavizada. ¿Por qué? Porque mis acciones van a estar dirigidas por el temor. Entonces hay dos cosas diferentes, y quiero, Lili, que me platiquen
¿cómo es que nos podemos dar cuenta que nosotros tenemos un patrón o algo? ¿Cómo identificamos que requerimos de esta sanidad interior? Bueno, creo que hay diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona se da cuenta? Generalmente cuando vienen a buscar ayuda, yo me refiero a las personas que vienen a buscar ayuda, que cuando ya se sienten que no tienen otra salida porque hay demasiada opresión en su vida. Por ejemplo, cuando están en una depresión profunda, cuando hablando de lo que estás comentando, de lo que es el miedo en sí, ¿verdad? El miedo puede empezar solamente porque hubo una experiencia extraña o una experiencia durante la niñez. Vamos a suponer que al niño le dijeron, no hables, cállate. Cada vez que hablaba, lo callaba. Entonces, no es que uno esté culpando a la persona, pero la situación en sí, lo que pasó en su vida, lo detuvo porque él empezó a tener miedo de hablar. Entonces, llega a un lugar donde él tiene que hablar en público. Obviamente, ese miedo de lo que vivió es mayor que lo que él pueda decir en ese momento. Entonces, obviamente, como somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Se refleja en el cuerpo, sale por alguna parte de nuestro cuerpo, hasta que venimos a una convicción de que tenemos miedo. Y ese es el primer paso a la libertad, reconocer. Y puede venir ese temor, puede ser temor, tal vez no lo identificamos, pero ya cuando empezamos a buscar la razón, que son las raíces, entonces podemos recibir esa ayuda, podemos escarbar en esas áreas y llegas a ser libre. Hablando de eso, yo soy una de esas personas que, que tenía mucho miedo a hablar en público. Yo era, de verdad, Dios me hizo libre de eso. Un día platicaré la historia completa, pero yo sé lo que eso es y no es porque mis papás no me dejaban hablar, simplemente porque había en mí siempre ese temor de decir, ah, pues mi opinión. Y bueno, nadie lo puede creer ahora porque pues ya sabes que hablo mucho. Sí, eso. Completamente. Lili, y quiero decirle algo. A ver, yo lo veo así, hay cosas que nosotros podemos trabajar y junto de la mano de Dios al estar pidiendo sabiduría podemos salir de eso, podemos salir de esta libertad, ¿no? Yo pongo otro ejemplo, soy una persona que fui demasiado perfeccionista. ¿Y qué pasaba? Que lo que a veces yo sentía que me esforzaba demasiado, que nunca era suficiente, que todo salía mal, que no delegaba porque todo lo quería hacer yo. Entonces ahí estoy viendo que eso me está afectando, pero ¿qué pasa? Yo puedo decidir trabajar en ello, entonces pedirle ayuda a Dios. Pero ¿qué pasa con las personas, Lili, que no reconocen? O sea, que simplemente en este ejemplo del perfeccionismo, sino que se van hasta el otro extremo, que es ahí lo que yo quiero profundizar, porque una cosa es cuando tenemos temor de algo que nos incomoda y otra cosa en la que estamos completamente encerrados, esclavizados. En el ejemplo este de perfeccionismo que le digo, hay personas que muy probablemente no descansen, llegan al grado de no descansar hasta terminar y sentir que todo está perfecto, o sea, les roba la paz. No pueden trabajar con nadie más. ¿Por qué? Porque sienten que si no lo hacen ellos, entonces no va a salir bien y se sienten inútiles o no se sienten suficientes. Entonces, Ujú, ahí hay una gran diferencia. En este lado es yo puedo salir a flote pidiendo ayuda, pidiendo dirección, yendo a la palabra, que Dios me permita poder como implantar su palabra y poder creerla. Pero ¿qué pasa
con estas personas que ni siquiera identifican? Cómo pueden aplicar sanidad interior? Bueno, yo creo que no es posible salir de eso a menos que lo reconozcas, porque si no lo reconoces, tal vez alguien te lo pueda decir y si lo aceptas, entonces ya es un paso hacia la libertad, un pedacito, paso chiquito a la libertad. Entonces, creo que lo más difícil es eso, reconocer que hay una necesidad de libertad en el área que sea, ¿verdad? Hablen de cualquier área que la persona esté batallando. El primer paso es aceptarlo. Y no es nada sencillo cuando la persona no acepta que necesita ayuda. Y entonces se trata de que nosotros Sí. busquemos esta sanidad. Ya reconozco que hay un problema, igual y no sé cuál problema. Pero entonces, ¿qué sigue, Lili? Porque tal vez te puedes estancar ahí, las personas allá pueden decir, bueno, sí, ya reconocí que estoy batallando en esta área, pero ¿y entonces cómo encuentro sanidad interior? Porque a mí me pasó algo muy práctico con usted y era que yo batallaba con un pensamiento que venía a mí que constantemente de que no era suficiente. Y usted me lo hizo ver y me dijo, ya no vuelvas a decir eso, ¿no? Ya ahora hago las cosas en excelencia para Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo este pensamiento, puedo sustituirlo por la palabra, porque entonces reconozco, ese pensamiento no es mío. Entonces voy a la palabra y a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué dice Dios que soy yo? Y entonces ya lo sustituyo. Y esto es un trabajo progresivo, pero definitivamente yo he sentido que me he liberado de eso. Ujú. Entonces, otras personas que tal vez se sienten que ya están hasta aquí de alguna situación, ¿qué pasos o qué es lo que podemos hacer? Porque yo entiendo que esto es con mucha intencionalidad. O sea, o tienes que ir con Sí. la palabra, tienes que trabajar en ello, que no nada más decirle, Señor, batallo en esto, fin. Porque es como que más profundo. El Espíritu Santo revela qué es lo que está pasando. Entonces, platíqueme un poquito más qué pueden hacer las personas. Yo creo que debemos de reconocer que hay una situación humana, ¿verdad? Vivimos en una humanidad caída. El pecado es nuestro enemigo. Entonces, cuando, cuando no reconocemos esa parte, el siguiente paso, creo yo, si una persona no ha recibido a Cristo, pues obviamente no puede reconocerlo, ¿verdad? Quiere seguir en lo mismo porque el pecado nos separa de Dios. Luego, el siguiente paso, cuando has reconocido, debe de uno de ir, como lo dijiste, a la palabra, pero a veces necesitamos que alguien nos guíe. Dios por eso estructuró la iglesia, porque necesitamos otras personas que nos lleven de la mano para esa libertad. Ahora también tenemos que reconocer que no necesariamente es solamente un caso emocional, sino puede ser una opresión del enemigo que no nos permite ni siquiera ver. Tenemos que reconocer cuál es la manera que trabaja el enemigo, que es a través del engaño. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que la verdad, cuando conocemos la verdad, entonces seremos libres. Pero hay que conocer la verdad. De otra manera, podemos vivir caminando en un engaño continuo y por esa razón es importante. Obviamente el Espíritu Santo nos revela y luego obedecemos. Eso es lo que requiere, ¿verdad? Tenemos que obedecer. Por ejemplo, lo que compartiste hace un ratito, pues tú pusiste en práctica, ¿verdad? Lo que se te indicó. Entonces pones en práctica porque tienes el interés de salir de ese lugar, pero el que nos ayuda es el Espíritu Santo.
pero hay que reconocerlo y luego obedecer. La obediencia es una área que necesitamos a veces trabajar mucho, ¿verdad? Tenemos la tendencia a decir, pues si Dios quiere, Dios está en control. Todas esas frases que sí son ciertas, pero así como la salvación no es automática, está disponible para nosotros. Igualmente, la sanidad interior no es automática, pero está disponible para cada uno de nosotros. Sí, Entonces, es algo que necesitamos entender que se va trabajando poniendo intencionalidad en ello. O sea, sí. yo identifico algo y necesito irlo trabajando porque es la realidad. Dios nos va perfeccionando y eso es lo bonito, es un caminar en donde vamos siendo transformados poco a poco y esa transformación cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros somos libres, entonces podemos llegar a ser lo que Dios quiere para nosotros. O sea, Dios preparó para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a veces incluso creemos que así somos, porque se nos dijo. Es Sí. que yo soy antisocial, y es lo peligroso, ¿no? Porque incluso decimos, es que soy, eso soy. Y son heridas o son cosas que nos han pasado que nos está impidiendo realmente ser Ujú, quien somos llamados a ser, para ujú, servir, para trabajar mejor. Entonces, sanidad interior es muy importante y esto me gustó mucho que decía que a veces es necesario acudir con alguien, o sea, ir porque a veces ni siquiera lo reconocemos nosotros o no podemos identificar qué es aquello porque simplemente ya lo tomamos como que es algo de nosotros, parte de nosotros. Y ujú. eso es exactamente lo que necesitamos hacer, quitar esa identidad para poder poner la identidad que es de Jesús. La verdadera identidad, por eso es que la verdad y el engaño, es un área que debemos de trabajar cuando estamos en un engaño, ¿verdad? Tal vez no, la persona no se da cuenta, pero a veces necesita a alguien más que lo traiga a ese lugar de reconocimiento, ¿verdad? Para poder salir de ahí y dar los pasos así, pasitos. Y una área que me gustaría mencionar es que el pasado tiene que ver mucho con cómo somos. Refleja nuestra vida y como todos, ¿verdad? Toda la gente en donde quiera que estés en la iglesia, no importa dónde seas, todos hemos tenido daño de alguna manera. Entonces, la primera parte es reconocer que en el pasado tuvimos ciertas heridas que nos dañaron o tuvimos ciertas creencias o actitudes y todavía las venimos acarreando. Por eso también nos enseña la Biblia que necesitamos transformar nuestro entendimiento. O sea, no es automático tampoco. Es algo que Dios nos dice que hagamos. Transformar nuestra manera de pensar, porque venimos con pensamientos aprendidos de nuestro pasado, heridas del pasado. Entonces, todo eso, Dios nos salva, ¿verdad? La salvación, Dios nos trae esa nueva vida, pero todavía traemos el pensamiento, la manera de pensar antigua. Entonces, eso es una de las áreas que necesitamos confrontar, que es mi pasado primero y ser libre del pasado. Me parece muy bien, Lili, incluso hablar más adelante, tal vez en otro episodio, sobre las fortalezas y cómo esto realmente nos van encerrando Sí, y cómo derrumbar esas fortalezas. Pero pues por ahorita ya se nos está acabando el tiempo. Me parece muy ya. interesante que hemos tocado un poquito de sanidad interior y yo creo que vamos a necesitar seguir hablando en nuestro próximo episodio sobre esto porque es más extenso. Entonces, pues por el momento creo que
nos dejó con bastantes enseñanzas, Lili. Sí, muchas gracias, Denise. Qué bueno que estamos tocando estos temas y qué bueno que nos están siguiendo, que nos escuchan. Y creemos que Dios quiere hacer algo con ustedes. Si ustedes sienten que necesitan esa sanidad, pues estamos también a sus órdenes en ministerioslilirubio.com. Ahí encuentran toda la información que necesiten. Así que, pues muchas gracias, Denise, y pues nos despedimos y nos vemos prontamente. Y Dios los bendiga y adiós.